¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa, una semana más, porque es un martes atípico con esto de que es víspera de festivo, víspera de Todos los Santos, pero saben que empezamos la semana con normalidad, aunque mañana nosotros como ustedes seguramente vamos a estar más pendientes de los cementerios y de esas personas queridas que ya no tenemos a nuestro lado y que es día de visita obligada que de ustedes. Estaremos pendientes como siempre pues a través del correo electrónico platoabierto@localiavigo.com, pero no tendremos programa en directo, volveremos más o menos con normalidad el jueves, pasado mañana. Decía, víspera de Todos los Santos, martes atípico, vamos a tener nuestras secciones habituales, vamos a tener la sección de nuestro veterinario de cabecera, va a estar con nosotros Marcos Fernández. Saben que si lo desean, ese correo electrónico sirve también para que ustedes hagan las preguntas que deseen a nuestro veterinario, y también sección jurídica. Pero antes tenemos que hablar de esta fecha tan especial, porque saben que en Vigo, sobre todo en el entorno del Berbés, tenemos muchas actividades relacionadas con el Samaín, una fecha que disfrutan sobre todo los más pequeños, y para los más pequeños y para ustedes tenemos además una cita, se presenta hoy un libro relacionado con este asunto, Violeta quiere ser vampiro, de Ramón Veiga e ilustrado por David Sierra, que han elegido una fecha que, si pensamos en Samaín o en su homólogo anglosajón, pues podría dar algo de miedo, ese Día de los Difuntos. Pero es un día también, la jornada de hoy, para visitar cementerios, y de la de mañana pues para recordar a aquellos que no están. Hoy seguramente la visita es obligada para aquellos que quieren dejar flores, aquellos que quieren preparar los espacios. Nosotros esta mañana hemos estado en Pereiró para ver cómo son esos preparativos. El 1 de noviembre es un día para el recuerdo de aquellas personas que ya no están. Una jornada de visita obligada a los cementerios. Una tradición que viene precedida de toda una ceremonia de preparativos que implican la limpieza y el mimo en la víspera. A colocar las flores, que es lo que yo... Otra cosa, bueno, limpiar un poquito la... Se arregla todo un pouco, porque durante o ano se entende un pouco. Eu veño sempre tamén, sabes? Non é solo un día, porque é Día de Todos los Santos, hai que vir sempre, pero este día é especial. Es un recuerdo a los que no están ya, y en fin, que aunque no significa que el resto del año no nos acordemos, pero bueno, es un día dedicado a ellos, ¿no? Por eso este martes las floristerías hacen su agosto, mientras armados con trapos y jarrones, los ciudadanos preparan los cementerios para una jornada casi festiva. Este era el aspecto de Pereiró en las últimas horas, donde la mayoría reconoce que aunque la tradición es acudir el 1 de noviembre, muchos siguen visitando a sus seres queridos a menudo. Bueno, pues una jornada para visitar, para recordar a los que no están, y también lo decíamos, para los más pequeños, para disfrutar, porque el Samaín, que saben que es nuestra tradición, basada en teoría en una tradición celta, está también para que los más pequeños jueguen, disfruten, rellenen calabazas y nos den algún susto a los mayores, que está ya el tiempo y la actualidad como para asustarse en muchos casos. Susto el que se lleva algún inquilino o algún propietario de vivienda cuando abandona la vivienda a algún inquilino. Cuando nos llevamos esos sustos, muchas veces recurrimos a nuestro abogado para saber qué daños podemos reclamar, y que no es un tema que teníamos pendiente con Pablo Campo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes. Susto el que se lleva una persona cuando llega a su casa, a su propiedad, y se encuentra con que, lejos de poder entrar a vivir a ella o realquilarla, lo que tiene que hacer es una reforma integral, porque como quedan algunas casas, no todas, todo hay que decirlo, pero como quedan algunas, ¿no? Sí, efectivamente, a veces ocurre eso, pero a veces también se producen situaciones un poco de abuso también del propietario, reclamando una serie de daños que a lo mejor no le corresponden porque se deben al uso normal de la vivienda, ¿no? Entonces, y era el tema que nos quedaba pendiente precisamente, porque si el programa pasado hablábamos de esto, ahora toca hablar también de qué reparaciones nos corresponden a nosotros si estamos alquilados y qué reparaciones le deberían corresponder al propietario, ¿no? Porque muchas viviendas al final están catastróficas porque tampoco las hemos arreglado mientras estaba la otra persona dentro. ¿Quién decide qué es de qué? ¿Hay un contrato previo o ya hay unas bases asentadas? Vamos a ver,
El tema no es fácil a la hora de determinar porque, como siempre, queda en manos de los jueces, ¿no? y ellos pues tienen a veces disparidad de criterios, ¿no? Pero con carácter general podemos decir que cuando los daños se producen por un uso normal de la vivienda, obviamente, si está vigente el contrato de arrendamiento, el arrendatario es el que tiene que asumir esos daños, ¿no? Un criterio así, digamos, muy general sería todas aquellas reparaciones de daños que se producen en objetos que maniobramos con ellos, que tocamos, pues normalmente es el arrendatario el que tiene que hacer frente a ese pago, ¿no? Por ejemplo, una persiana que se nos estropea, pues normalmente la persiana tú la bajas, la utilizas, el arrendatario lo utiliza prácticamente a diario, pues correspondería al arrendatario, ¿no? Pero cuando se tratan de reparaciones que afectan a instalaciones o servicios, ya esas reparaciones, estoy hablando durante la vigencia del contrato de arrendamiento y luego vemos qué pasa al terminar el contrato de arrendamiento. Cuando se trata de reparaciones que afectan a instalaciones, a servicios, pensemos por ejemplo en los problemas en las conducciones de agua, un problema de electricidad importante en la vivienda, pues claro, o incluso reparaciones de paredes, que nos aparece una grieta, una humedad, paredes y tal, problemas en el suelo o en el techo, pues esas obras, digamos que corresponderían al arrendador, ¿no? El problema lo tenemos cuando termina el contrato de arrendamiento. Y termina el contrato de arrendamiento, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues, en principio, cuando termina el contrato de arrendamiento, lo primero que se procede es a la entrega de llaves. ¿Qué se debe observar en la entrega de llaves? Hombre, lo ideal es que hubiera un documento, que se firmara un documento conforme el arrendatario le entrega al arrendador las llaves y este da el visto bueno del inmueble o pone alguna, digamos, pega, pues porque hay una serie de daños, etc. Pero esto es lo ideal y casi nunca suele ocurrir. Entonces, bueno, pero una idea ya previa, ¿no? Para aquel propietario de vivienda que quiere alquilar su piso. Bueno, claro, pues previamente hacer este documento que no es tan complicado, ¿no? Tan complicado. Pero el arrendatario coge y dice, a mí déjate de documentos, yo te quiero entregar las llaves. Entonces el arrendador, lo ideal sería, bueno, me haces la entrega de las llaves en presencia de un testigo imparcial. ¿Quién puede ser un testigo imparcial? Pues no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, el presidente de la comunidad. Pasa a la vivienda, entrega las llaves, el presidente de la comunidad ve un poco el estado en que está. ¿Para qué? Porque date cuenta que a la hora de reclamar daños, la prueba de esos daños recae siempre en el arrendador. Entonces el arrendador tiene que ir haciéndose como un acopio, digamos, de pruebas, ¿no? Pero el arrendatario dice, ni testigo ni documento. Entonces, ¿qué hace el arrendador? Pues el arrendador, yo lo que aconsejo es presente una demanda de desahucio y mientras se tramite el desahucio, mientras este individuo, el arrendatario, no se marcha, pues sigues generando una serie de rentas que luego va a tener que pagar, ¿no? Esto es un poco, digamos, con la entrega de llaves. Pero en el caso de que la entrega de llaves se realice porque el inquilino ya se va a ir. Claro, si se va a ir el inquilino, yo como arrendador lo que quiero ver es cómo está, claro, por supuesto, cómo está el inmueble. Entonces, pero la demanda de desahucio se haría igualmente, él ya se ha ido. Si me entrega las llaves, pero digamos no firma ningún documento, ¿sí?, no me lo hace en presencia de testigos, claro, yo corro el riesgo de que me diga que me ha entregado las llaves. Claro. Y yo cojo, voy a la vivienda y me encuentro con que la vivienda todavía tiene su ropa, tiene sus cosas y este inquilino que me tiene cierta manía coge y me presenta una demanda por allanamiento de morada. Entonces, yo tengo que seguir unos pasos que, vale, digamos, me garanticen a mí que no voy a tener luego problemas. Perfecto. ¿No? Entonces, claro, entramos en la vivienda y nos encontramos con una serie de daños. Para eso tenemos, en principio, una fianza que cubriría, digamos, esos daños y que muchas veces no lo cubre porque los daños son más elevados, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que la fianza no cubre todo. Es decir, la fianza no cubriría, por ejemplo, obras de conservación. Es decir, aquellas reparaciones
digamos, que necesariamente tiene que hacer el arrendador. Por ejemplo, porque se ha producido un deterioro en las conducciones, lo que te había comentado antes, unas conducciones, por ejemplo, en el agua. Pues oiga, el arrendador tiene la obligación de acometer todas aquellas reparaciones que hagan habitable, digamos, la vivienda. Y por lo tanto ese daño no sería culpa del inquilino, no necesariamente, y no nos podríamos quedar con el dinero de su fianza para pagar esto. Exactamente. Después también aquellas reparaciones, digamos, que son pequeñas, que se deben, digamos, al uso normal. Es decir, si yo estoy, imagínate, 5 años en una vivienda, es normal que se produzca un desgaste, pues un desgaste un poco del parqué, etcétera, ¿no? Pues, entonces, ahí tampoco puedo coger y decir, no, te retengo la fianza, ¿no? ¿Cuándo se retiene esa fianza? Pues cuando se tratan de daños que se han producido por un uso, digamos, anormal de la vivienda, un uso que no es normal. Date cuenta que el arrendatario asume una obligación, y una obligación que es el de actuar con la diligencia debida, es decir, tiene que actuar de una forma correcta. Entonces, cuando eso no se produce, pues es cuando realmente luego se producen, digamos, las reclamaciones del arrendador. Pero claro, lo que te comentaba antes es, ¿y qué pasa con los daños? Nos encontramos con daños. ¿Cómo vamos a acreditar esos daños? Bueno, pues en principio el primer paso es lo que te había comentado antes, que en presencia de un testigo podamos comprobar la existencia de esos daños. Pero esto va a ser difícil. Va a ser difícil porque no va a haber ningún testigo que se preste a esa situación, y entonces yo, que ya la relación con yo arrendador, que la relación con el arrendatario es un poco compleja, digo yo, mira, la entrega de llaves se va a realizar, pues supongamos a final de mes, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llevarme a un notario. Bien. ¿Qué pasa? Que a veces el notario dice, oye, yo ese día no voy a poder ir. Entonces, lo que hay que hacer es llevar al notario en una fecha próxima a la entrega de llaves. Es decir, yo no voy a poder reclamar por unos daños y llevar al notario al cabo de 2 meses, porque mira, oiga, yo que sé que esos daños los produjo el arrendatario o no los ha producido el arrendatario, ¿no? Es importante también que el notario haga como una especie de reportaje fotográfico, y si no lo hace, por lo menos que tú lo hagas en presencia del notario, y que luego se puedan, digamos, en el acta de presencia notarial acompañar o adjuntar, digamos, esas fotos. Una vez que llevas a un notario y que pagas a un notario para que vaya, mejor que haga en las fotografías y lo tenemos todo cubierto, ¿no? Sería mejor, claro. Pero date cuenta que la valoración de los daños, ¿quién la va a hacer? Pues necesitamos un perito que realmente nos diga cuál es el importe de esos daños. Date cuenta que el arrendador también no puede retener la fianza, digamos así, de una forma indefinida, sino que una vez que se produce la entrega del local, el arrendador tiene un plazo para examinar la vivienda de 30 días. Transcurridos esos 30 días, o hace uso de la fianza o tiene que devolvérsela al arrendatario. De tal forma que si no se la devuelve al arrendatario, va generando una serie de intereses. Entonces, esto hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? En cuanto, hay a veces que los arrendadores dicen, oye, ¿y si pactamos en el contrato de arrendamiento que estas obras de conservación, la rotura de canalizaciones, etcétera, también corre a cargo el arrendatario y el arrendatario firma el documento? Pues esas cláusulas deben de considerarse como nulas. No puede. Está establecido por la ley que esas obras de conservación tiene que afrontarlas el arrendador, ¿no? Pero sin embargo sí cabe que esas pequeñas reparaciones, digamos, por el uso cotidiano, por el uso, digamos, normal, sí cabe pactar que algunas de ellas puedan hacerse cargo el arrendador, ¿no? Es, digamos, como una protección hacia el arrendatario, diciendo, bueno, aunque tú no puedes, digamos, participar de los gastos, digamos, de obras de conservación, sin embargo, el arrendador sí puede hacerse cargo de esas pequeñas reparaciones. Claro, todo esto depende después de las audiencias, ¿no? Hay algunas audiencias que te dicen, bueno, y vamos a ver,
y el pintado de las paredes. O sea, yo arrendatario le puedo decir al arrendador que me pinte las paredes. Hombre, en principio sí, salvo que yo sea un cafre. Si yo me dedico a coger el taladro, a perforar todas las paredes, oiga, pues mire, no. Es decir, el derecho al fin y al cabo es un poco el sentido común. El sentido común. Y lo tiene que aplicar pues un juez y personas con sentido común, ¿no? Lo tiene que aplicar, y ya si somos dueño de una vivienda o inquilino y la parte contraria no tiene sentido común, pues lo ideal es tomar en consideración todos esos consejos previos y también posteriores, porque si ya sabemos que tenemos un inquilino que, iba a decir, no tiene muy buena pinta, bueno, pues que igual nos la quiere hacer, o un propietario de vivienda que a lo mejor nos la quiere hacer también, pues por ejemplo, quedándose con ese dinero que hemos dejado por anticipado para cubrir posibles daños, pues lo mejor ponerse en contacto con profesionales antes de nada, o bien revisar bien esta conversación que hemos tenido en esta primera parte del programa e intentar seguir paso por paso los consejos que nos daba Pablo Campo. Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Si alquilo, ya sé a quién llamar. Ustedes no se me vayan porque enseguida seguimos con consejos, en este caso veterinarios, y ojo, que Marcos Fernández también está él con espíritu de Samaín, y nos ha enviado algunas fotografías de algunos animales de compañía que ahora nos dirá él si se debemos o podemos disfrazar o no a nuestras mascotas, pero pobrecitos, qué pinta alguno de estos animalillos, pobres bichos, la verdad. Ustedes tienen más citas con nosotros y con otras personas que los necesitan en Vigo. Enseguida los espero en la segunda parte del programa con Marcos Fernández, pero antes, lo contábamos ayer en Radio Vigo, lo contábamos también en los informativos de aquí de Localia Televigo, y saben que, bueno, si hay algún tipo de asociación que trabaja en pos de la comunidad en esta ciudad, en realidad en toda la provincia de Pontevedra, con la que yo me inclino y le tengo especial cariño, intento prestar atención especial, es esta. Hablo del Banco Provincial de Alimentos, que está preparando ya la gran recogida que se va a celebrar el primer fin de semana de diciembre, el 2 y el 3 de diciembre, y ya están con todos los preparativos en marcha. ¿Por qué están con los preparativos en marcha? Pues porque ahora lo verán, las estanterías del Banco de Alimentos están prácticamente vacías. Hay que llenarlas antes de Navidad. Saben que durante todo el año se van haciendo diferentes campañas de recogidas de alimentos, pero que siempre cuando llega el mes de noviembre o primeros de diciembre pensamos ya en recoger, no para que queden el resto del año, sino para que las familias que lo necesitan pasen unas Navidades como a ustedes y a mí nos gustan pasarla. Navidades como mínimo con un plato sobre la mesa que comer caliente, y si puede ser rodeado de familia. Pues en ello están. ¿Y qué necesitan de momento? No comida, que también, sino voluntarios. 2000 voluntarios necesitan que tengan tiempo, bien ese fin de semana, 2 y 3 de diciembre, por la mañana, por la tarde, unas horas que podamos pasar en alguno de los muchos supermercados del área metropolitana que van a habilitar espacio para la gran recogida, o bien tiempo a posteriori, porque esos alimentos después tienen que clasificarlos y repartirlos. Seguro que todos ustedes tienen un ratito que les sobre y que dedicar al Banco de Alimentos. El objetivo del Banco de Alimentos es igualar el éxito alcanzado durante la pasada edición, cuando se recibieron alrededor de 310.000 kilos de alimentos, y así poder seguir ayudando a las 25.000 personas con dificultades en la provincia, una cifra que no disminuye a pesar de la recuperación económica. La demanda no ha bajado, y a pesar de las previsiones que teníamos hechas, pues la gente está demandando más cantidades de alimentos, y es lo que pedimos para este año, es justamente el aumento de las donaciones. El 1 y 2 de diciembre será la gran recogida solidaria en unos 155 supermercados de Vigo y Pontevedra, así como en las comarcas de O Morrazo, Valmiñor, Baixo Miño, Salnés y Deza. Para recaudar el máximo número de alimentos, la ONG hace un llamamiento a la ciudadanía para contar con 2000 voluntarios durante los 2 días de recogida. Es una cantidad que no es nada desestimable, que son está entre 310 y 320.000 kilos en la gran recogida. Entonces, bueno, todo lo que sea llegar a esa cifra, estupendo, y si vamos para arriba, pues mejor todavía. Calculamos que este año moveremos en torno a 2000 personas. Este es el cartelito que hemos creado para la captación de voluntariado, y que, bueno, pues vamos a repartirlo por distintos puntos de la ciudad, esperando que la gente, como decía Pedro, pues bueno, pues que el desgraciado momento que hemos vivido hace poco,
pues estimule un poco más la necesidad de colaborar, la necesidad de ayudar a la gente que lo está pasando mal. El próximo 17 de noviembre se desvelará quién será el relevo del periodista Gonzo y, por tanto, la nueva imagen de la gran recogida solidaria. El 17 de noviembre conoceremos ese detalle, pero antes espero ir conociendo también otros detalles, como que ustedes se apuntan, que se anotan, que el Banco de Alimentos nos llama y nos dicen que no nos preocupemos, que no tenemos que seguir llamando a los espectadores, a los oyentes, a los ciudadanos, porque hay voluntarios suficientes para atender a esa gran recogida. Yo cuento con ustedes, ya lo saben, y cuento también ahora con Marcos Fernández. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, María. Bien. Me voy quedando, no sé si afónica o sin oxígeno conforme voy hablando. Que les decía yo a los espectadores que menudas fotos nos has mandado, pero pobres bichos. Bueno, la gente, hay mucha gente que hace esas maldades. Sí, ¿no? La gente se anima a este tipo de cosas relacionadas con la festividad de esta noche, ¿no? Bueno, enseguida las vemos porque no las hemos visto, esos pequeños animalillos disfrazados de Samaín, que digo yo que a los niños les hace ilusión disfrazarse de cosas que dan miedo. Bueno, a algunos, no a todos. El mío hoy decía que prefería disfrazarse de Pikachu, que daba mucho menos miedo y le parecía más divertido. Pero bueno, a otros niños les hace ilusión disfrazarse y a otros dueños de mascotas parece que también les hacen ilusión estos disfraces. Enseguida los ven, ¿eh? No se preocupen, que están aquí los compañeros de realización preparando las fotografías. Pero lo cierto es que estas celebraciones, esta fiesta, tiene muchas veces riesgos que no solamente son de ridículo para los bichejos que tenemos en casa, y hay riesgos de los que vamos a hablar hoy, coincidiendo también con esta fecha. Sí, lo primero es que no a todas las mascotas les gusta pasar por un disfraz, como ahora veremos. No es adecuado para todo tipo de animales, sobre todo los perros son más propensos a dejarse hacer cosas porque los educamos de otra manera, pero hay que tener cuidado con los disfraces porque a veces pueden tener objetos que puedan llegar a tragarse y eso es un riesgo para el animal. Aquí vemos a algunos, pero pobres criaturas. O los típicos... Mira, este tiene cara pero ¿cómo me has hecho esto? Sí. O los típicos lazos que también se los pueden tragar y eso luego da lugar a una obstrucción digestiva, ¿no? Eso es especialmente peligroso con los gatos. También los cables, por ejemplo, muchas veces ponemos calabazas con alguna vela o algún objeto que es eléctrico, ¿no? Lo enchufamos. Esos cables son peligrosos porque, sobre todo con los cachorros, sabemos que lo muerden todo y hay riesgo de electrocución, ¿no? Para ellos, pero ya no contemos si lleva una vela dentro, que el riesgo es para nosotros, por la generación de un incendio. Esto es, y riesgo de incendio porque a veces ponemos velas o ponemos calabazas con velas y esto puede, un gato jugando o un cachorro, provocar un incendio o una quemadura al animal, ¿no? Y además también usamos muchos objetos fluorescentes, de estos nocturnos, ¿no? que se ven brillar de noche y que tienen líquidos dentro que si el cachorro los muerde o el gato los muerde y lo ingiere también son tóxicos para ellos. O sea que cuidado con todo este tipo de objetos porque no son peligrosos, ¿no? Y luego el ritual que hay esta tarde-noche, ¿no? De ir por los domicilios, eso con disfraces que a veces pueden asustar, bueno, pues los perros y los gatos también se asustan y hay animales que son especialmente propensos a esto, ¿no? Animales, imagínate un animal epiléptico, pues puede tener una crisis esta noche si hay demasiado estrés a su alrededor. Entonces siempre recomendamos que estos animales los tengamos en un sitio seguro de la casa, no estén en la zona de la entrada donde están llamando a lo mejor de forma continua, y cuidado también con los dulces, ¿no? Que usamos ahora. Los niños van pidiendo caramelos por las puertas, esos caramelos tienen una serie de edulcorantes que para los perros son peligrosos, ¿eh? El xilitol llevan, y obviamente otros dulces que ya hemos dicho muchas veces como el chocolate, ¿no? Los frutos secos, una serie de alimentos que pueden ser también peligrosos para ellos, ¿no? Vamos, que ellos no entienden de celebraciones de Samaín, ni de Halloween, ni de Todos los Santos, tan siquiera tener especial atención con las mascotas, además peligro de que se nos puedan escapar, ¿no? Debido a un susto. Claro, un perro si se asusta... Aquí no somos especiales de fuegos, por ejemplo, en esta época del año, ¿no? No, es más típico de fin de año, ¿no? Sí. Este tipo de riesgo, pero aún así un animal asustado por un disfraz, y a veces los perros se asustan, puede tener un ataque de agresividad incluso, ¿no? Y provocarnos un accidente o puede escaparse, ¿no? Y eso hay que recordar que si el animal después, por ejemplo, no lo tenemos identificado, suponga luego un problema recuperar ese animal si se nos escapa por culpa de este estrés que rodea la posible celebración. Oye, otra pregunta que tiene algo de relación con esta noche. Bueno, pues por un lado hablábamos de Halloween, de Samaín, bueno, hablamos al fin y al cabo del Día de Todos los Santos y de la víspera de esta noche que muchos dicen que es mágica porque se supone que hay un hilo muy fino entre los vivos y los muertos, vamos a decirlo así. Entonces,
los espectadores saben que a mí esto me da un poco de canguelo. Hace, pues no sé, unos meses teníamos aquí a una mujer que decía ser vidente y que nos hablaba aquí en directo de un hombre que tenemos subiendo y bajando las escaleras, al parecer perdido después de la muerte y que no es capaz de salir del edificio. Eso sí, está muy bien ubicado en las escaleras. Yo hoy le pedí al jefe que pusiéramos una cámara esta noche en las escaleras para ver si conseguíamos entrevistarlo, verlo, como mínimo conocerlo. De momento no me han dado pistas de que esto lo vayamos a hacer, no se hagan ilusiones, pero bueno, sí es cierto que relacionado con el mundo animal siempre ha habido, no sé si un mito o no, de que los animales eran mucho más conscientes o tenían un sexto sentido en estas cosas, ¿no? En las aldeas siempre se contaba que si un perro aullaba era porque había una muerte cerca. Yo no sé si notáis algún tipo de comportamiento extraño en la clínica y en Navia, esta noche, por ejemplo, de los perros. Bueno, yo creo que los perros y los gatos lo que tienen tendencia es a, bueno, pues percibir cosas que a lo mejor mucho antes que nosotros, sonidos que a lo mejor nosotros no percibimos. Terremotos. Esto es, y lo pueden percibir antes que nosotros. Esta noche lo que van a percibir es que hay un poco de ambiente, de jolgorio, y eso puede a muchos animales estresarlos. No me juego, Marcos. Una cosa que me olvidaba, ojo con los animales, porque también hay pues estas tradiciones, ¿no? El gato negro. En España no hay mucha tradición, pero fuera de aquí hay que tener cuidado con los gatos negros, porque esta noche pues hay gente que se dedica a hacer gamberradas, ¿no? a los animales. Entonces, ojo con, pues si tenemos un gato negro que hoy esté a resguardo por si acaso hay algún problema, ¿no? ¿En serio hay tradición de maltratar a gatos negros? De hacer gamberradas, ¿no? De hacer inocentadas. Bueno, que además ellos también son de Dios, vamos a querer a los gatos negros, que aquí no habrá tradiciones, pero sí que hay muchos gatos negros en Galicia, ¿no? No me preguntes por qué. La mía es negra, por ejemplo. Bueno, pues ahí lo tenemos, tenla resguardo, que no se coma ningún caramelo de esos que puedan traer los niños a casa. Cuidado con las lámparas o si pones velas en las calabazas, porque podría morderlas. ¿Te das cuenta lo atenta que estoy? Sí, señor. Marcos, muchísimas gracias, como Hasta siempre. Gracias. Y ustedes, gracias también por estar ahí. Ya lo saben que si necesitan algún consejo veterinario, tienen nuestro correo electrónico platoabierto@localiavigo.com. Nosotros nos vamos a ir, pero lo vamos a hacer todavía con una recomendación. Saben que siempre nos gusta repasar agenda en el fin de semana. Durante este fin de semana, que no lo es, durante mañana, día festivo, sin duda la agenda, se la contábamos por la mañana, de visitar los cementerios. Esta tarde tienen multitud de actividades para los más pequeños, pero miramos si acaso un poquito más a largo plazo, y el día 9, y lo contamos ya porque aunque puede ir en la agenda, tampoco es para el fin de semana, es para el próximo lunes, tenemos en Vigo a Mayumaná, y es sin duda una cita de las interesantes. No les puedo garantizar que queden entradas todavía, los tendrán en la Fundación. Nos vamos con ellos, nos vemos el jueves. Un beso. El grupo de percusión y danza Mayumaná llega al Teatro A Fundación de Vigo con su nueva propuesta escénica, Rumba, un espectáculo que narra la historia de amor a través del lenguaje rítmico del grupo y con las canciones del grupo Estopa como banda sonora. Tras el éxito cosechado en Madrid con más de 100.000 espectadores, Mayumaná llega a Vigo, donde ofrecerá un total de 6 actuaciones. El jueves 9 y el viernes 10 de noviembre saldrá en escena en una sola sesión programada a las 8:30 de la tarde. El sábado 11 actuarán a las 5:30 y a las 8:30, y finalmente el domingo 12 de noviembre rematarán su visita a Vigo con 2 sesiones, a las 5 y a las 7:30. Las entradas se pueden adquirir ya en ataquilla.com. Más de 8 millones de espectadores han disfrutado ya de los espectáculos de Mayumaná, uno de los grupos de percusión, ritmo y danza más importantes del mundo. Para su nueva propuesta Rumba han elegido la música de Estopa con canciones como Malabares, La raja de tu falda, como Camarón o Primavera, como banda sonora e hilo narrativo, para ofrecer un espectáculo desbordante, interpretado por un extraordinario elenco de artistas que cantan, bailan y tocan todos los instrumentos, generando la combinación rítmica y visual que distingue a todos los espectáculos del grupo. Una propuesta que se adelanta en un territorio nuevo e inexplorado en cuanto a movimiento, ritmo y coordinación, y que ofrece una nueva dimensión de la música de Estopa.